Sí. Bien, hermanos, vamos a ver la meditación del capítulo 2 del libro del profeta Amós. En este capítulo vamos a ver entonces tres juicios más de parte de Dios. Uno lo vemos contra Moab, otro contra Judá y el último contra Israel. Particularmente el juicio de Moab se lleva por causa de su crueldad. Vemos, por ejemplo, hermanos, en segundo libro de Reyes, capítulo 3, del 26 al 27, se los leo. Había una guerra contra Moab, donde participaba Judá, Israel y Edom contra Moab. Y dice de la siguiente manera: y cuando el rey Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y volvieron a su tierra. Entonces parece entonces que el rey de Moab, angustiado por la batalla, él lo que hace es entregar a su hijo a sus dioses, pero no le sirve de nada. Y hace un énfasis al final, donde hay grande enojo contra Israel. Hay un profundo enojo, un odio por haber perdido contra estos tres reyes. Y parece entonces que más adelante el rey de Moab, ya sea que haya asesinado al rey de Edom y que haya tomado su cuerpo hasta quemarlo y calcinarlo, o que simplemente una vez que el rey de Edom murió, entonces tomaron su cuerpo, lo sacaron de su tumba para finalmente quemar sus huesos hasta calcinarlos. Entonces lo que está haciendo ahí el Señor es un acto de juicio contra el rey de Moab por causa de, de ser crueles contra el rey de Moab. Y entonces lo que comenta ahí es que serían consumidos por el fuego y que morirían violentamente y con gran escándalo, con gran estrépito, como se puede esperar entonces, hermanos, que los misericordiosos reciban misericordia. De la misma manera, aquellos que traten con crueldad, aquellos que sean crueles, no pueden esperar que sean juzgados con misericordia. También serán juzgados según sus obras. Y aparte, hermanos, vemos el juicio contra Judá, que no podría ser la excepción, porque ciertamente nuestro hermano nos dijo la ocasión pasada que si el Señor estaba haciendo juicios sobre las naciones vecinas, era para que entonces tanto Judá como Israel se pusieran a cuentas contra con el Señor, para que entonces vieran su pecado, para que se arrepintieran y se volvieran a Él. Pero no es lo que hicieron. Y por eso entonces el Señor está pronunciando un juicio primeramente contra Judá. Ahora, hermanos, es un poco diferente porque el juicio que hace sobre las naciones vecinas fueron acusadas entonces porque cometieron injurias contra los demás hombres. Pero el caso de Judá nos dice que es acusado por menospreciar la ley, por no guardar las ordenanzas del Señor. Al momento que ellos estaban despreciando la ley, es como si no les valiera nada, como si no tomaran en cuenta la voluntad del Señor, la justicia, la bondad, la autoridad y la soberanía de Dios. Ellos entonces siguen sus idolatrías, ellos siguen sus caminos de maldad, ellos cambian la verdad de Dios y la ley de Dios por la mentira y por lo tanto por la idolatría. Y ese camino de idolatría lo va a llevar a muchos otros errores. Van a ser arrastrados por multitud de errores por causa de su idolatría, por haber despreciado la ley de Dios. Por eso es que serían consumidos también bajo
fuego los palacios de Jerusalén, allí donde Dios era conocido, en aquella ciudad donde era invocado su nombre. Y finalmente vemos un juicio contra Israel, donde ellos estaban ejecutando juicios injustos, donde se vendían al mejor postor, donde aceptaban sobornos para ejecutar juicios que eran desagradables delante de Dios. A ellos entonces no les importaba pasar por encima de sus hermanos, de los desvalidos, de los necesitados. Los jueces estaban ahí para gobernar con justicia, porque si recuerdan, cuando un juez se le daba la autoridad para gobernar sobre un pueblo, ellos gobernaban delante de Dios y ellos tenían que hacer la voluntad de Dios sobre su pueblo. Pero en lugar de eso, ellos juzgaban según lo que más le beneficiaba. Ellos vivían con riquezas a costa del pobre, ellos corrompían a aquellos que se consagraban a Dios, ellos expulsaban a los profetas porque aborrecían la palabra de Dios. Es decir, al momento que está diciendo aquí, no nos profetices, estaba diciendo, lárgate de aquí, no tienes nada que hacer aquí. Y no solamente vemos eso, también vemos actos de inmoralidad sexual. Por tal motivo, entonces, ahora ellos no podrían escapar del castigo que les esperaba. Por eso está diciendo el Señor que los va a poner como gavillas y los va a amarrar de tal manera que no van a escapar del castigo del Señor. Y aquí tenemos entonces, hermanos, una grande enseñanza. Hermanos, el hecho de que hoy tengamos una iglesia donde se predica fielmente no significa que si nos descuidamos, que si menospreciamos la palabra de Dios, el Señor no nos juzgará. A veces, hermanos, podemos pensar que cuando dice el Señor Jesucristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, asumimos, hermanos, que eso lo está diciendo para nuestra iglesia local. Pero no es lo que está diciendo, hermanos. Lo que está diciendo es que efectivamente nunca va a ser destruida por completo la iglesia universal del Señor en todo el mundo. Nunca. Pero eso no significa, hermanos, que si nosotros nos descuidamos, que si nosotros pecamos contra el Señor deliberadamente, que el Señor no vaya a hacer juicios contra su iglesia. Lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis. El Señor está llamando a varias iglesias y a una de ellas les dice que si no se arrepiente, Él quitará el candelabro. Eso significa que Él quitará su presencia para que finalmente sea convertida en una sinagoga de Satanás. Así que si nos olvidamos de su palabra, de sus estatutos, el Señor puede quitar su presencia de nosotros. No solamente basta con predicar la verdad, es necesario vivir la verdad de Dios. Si no estamos viviendo conforme a lo que Dios está enseñando a su palabra, entonces estamos menospreciándola y al mismo tiempo estamos haciendo afrenta contra el Dios que nos ha dado esa palabra. Y también, amado hermano, varón, nosotros que estamos aquí delante de ustedes predicándoles y enseñándoles la palabra desde el púlpito, a cada uno de nosotros debemos escuchar también estas palabras. ¿Qué te hace pensar que si descuidas tu vida, no te lo demandará el Señor? ¿Piensas que si usas el nombre de Dios a la ligera, no serás hallado culpable delante de Dios? Así como Judá e Israel tuvieron ejemplo de juicio de las naciones vecinas, nosotros también tenemos muchos ejemplos, hermanos. No solamente en la antigüedad, no solamente a lo largo de la historia, también en la antigüedad, también en la actualidad, perdón. Hay muchos hermanos, verdaderos hermanos, que han sido fieles durante un tiempo, pero que por estar descuidando sus vidas, por estar descuidando sus familias,
ellos finalmente caen y caen estrepitosamente, caen escandalosamente y son avergonzados porque no quisieron dar cuentas a Dios, porque no quisieron arrepentirse de sus pecados. Y amados hermanos, si eso ha pasado con esos hermanos, con grandes hermanos, ¿qué se puede esperar de nosotros? Es un llamado entonces por parte de Dios, hermanos, para que guardemos nuestras vidas, para que nos guardemos en santidad. Ciertamente, hermanos, no hay hombre que no peque en la tierra. Pero, amados hermanos, si sabemos que hemos pecado contra el Señor, es nuestro deber arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Dios. Porque si de un padre cristiano se espera que reprenda a su hijo cuando viva impíamente, de la misma manera, podemos esperar la amonestación, la disciplina del Señor, si nosotros descuidamos una salvación tan grande. Así que cuida tu corazón de la soberbia. No digas, a mí nunca me va a pasar, porque serás el primero en saborear el oprobio. Cuida tus ojos y tu corazón de la lujuria, porque muchos han caído, aún los mejores predicadores, aún los más sabios, aún los más aptos están expuestos a esta tentación. Cuídate de abrir desmedidamente la boca contra tu hermano, hablando con orgullo y con jactancia, y más bien el que quiera ser grande entre nosotros, que se vuelva siervo de todos. Hermanos, la manera en la que nosotros tratamos a otros es un indicador de la relación, de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo es que estás tratando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu padre, a tu madre? Porque eso puede ser un indicador de cómo se encuentra hoy tu relación con Dios. Amado hermano, si has caído en pecado, no esperes a que tu corazón se engrose. Huye de tu pecado y ven nuevamente a Cristo y recibe el perdón y la restauración que necesitas. Es preferible que hoy le confieses tu pecado al Señor en lo privado y te vuelvas al Señor y que guardes sus mandamientos, a que Dios a su debido tiempo te reprenda, a que Dios a su debido tiempo te exponga públicamente porque deshonraste su santo nombre y que seas expuesto a la vergüenza y al oprobio. Amado hermano, ¿cómo está tu relación en casa? ¿Cómo está tu relación en tu hogar? Si sabemos que va a haber situaciones difíciles, sabemos que va a haber pecado, pero ¿hay oportunidad para el diálogo? ¿Hay oportunidad para la conciliación? ¿Muestras gracia para perdonar, para arrepentirte? Hermano, el hogar debe ser el primer lugar donde se muestra el favor de Dios para los pecadores, porque es ahí donde se puede experimentar entonces la gracia de Dios, donde se puede experimentar el amor de Dios, no para alguien que lo merece, sino para alguien que lo necesita. ¿Cómo está tu relación entonces hoy en tu hogar, en tu casa? ¿Hay ese espacio para la reconciliación, para pedir perdón y para perdonar, para restaurar, para amar? ¿Estás mostrando gracia delante de tu esposa y delante de tus hijos? ¿O cómo van a conocer tu esposa y tus hijos que verdaderamente el Señor es? ¿Cómo van a conocer tus hijos que hay un Padre que es perdonador si tú no les puedes perdonar las cosas que ellos hacen contra ti?
Así que hermanos, Dios es digno de ser honrado y no solamente con nuestras bocas, ciertamente que nuestras bocas confiesen que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro Salvador y nuestro único mediador, pero que también presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional, porque esa es la manera en la que nosotros adoramos a Dios y le servimos. Amén, hermanos. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios. Vamos a ponernos nuevamente de pie, por favor, hermanos.